Si ya viste el capítulo de esta semana del Donghua Throne of Seals y quieres saber cuáles son las principales diferencias de este con respecto a la novela original, quédate hasta el final. Estoy seguro de que este video te resultará interesante. Número 1. Al inicio de la pelea entre Sima, el monje calvo, y Xiar, a diferencia de lo que se muestra en la animación, no estaba tan deseoso de enfrentarse a Xiar. Más bien estaba confundido, pues no sabía cómo era que una chica ciega había logrado pasar a través de las clasificaciones. Aún más después de haber visto el partido en el cual ella se rindió directamente contra Lee Sin, por lo que con una mirada confundida le dijo que si ella lo prefería, él se rendiría directamente, pues no quería pelear contra chicas y aún menos con una apariencia tan delicada como la de ella. A lo que ella respondió: voy a atacar, mientras su figura se desvanecía en el aire. Número 2. A Xiar solamente le tomó 5 técnicas derrotar a Sima. No tuvo que esperar a que Sima saliera del modo Berserker o rompiendo tantos pilares durante el combate, como vimos en el capítulo de la semana. Pues desde el inicio al final del combate solo pasó un breve tiempo, terminando todo con 5 movimientos por parte de Xiar, tras los cuales Sima estaba inmovilizado en el suelo con el bastón de Xiar apretándole el cuello. Y tras declarar "perdiste", y sin esperar la decisión del árbitro, salió de la arena como si nada hubiera pasado. Esta exhibición de poder crudo demostró a todos los espectadores que la fama del asesino número 1 era bien merecida, y dejó una gran influencia encima, debido a que esta era la primera vez que había quedado completamente abrumado e incapaz de contraatacar cuando se enfrentaba a un oponente de una edad similar a la suya. Esa era la esencia del combate en la novela, la cual se perdió un poco en la animación, donde su combate es espectacular, pero falla ligeramente a la hora de demostrar todo el poder de Xiar. Número 3. Esta es una curiosidad que es brevemente descrita en la novela, pero como era de esperar, fue omitida más que nada por falta de detalles. Y es que Lee Sin fue derrotada por un invocador del Templo de la Luz, el cual tuvo la mala suerte de ser emparejado después con Xiar, y ella, al ver cómo su cuñada fue derrotada por este invocador, le dio una paliza a tal punto que el propio Templo de la Luz levantó una queja contra el Templo de los Asesinos, queja que pronto fue desechada. Número 4. ¿Recordáis a la invocadora Chen Ginger? Pues ella inspiraba cierto terror entre la mayoría de los competidores. A pesar de haber perdido las primeras 3 rondas, en las próximas 3 ganó rotundamente. Con la puerta de invocación llegó incluso a invocar un enorme dragón verde de 8º nivel, haciendo que sus contrincantes se rindieran en el acto. Esto generó cierto temor entre sus contrincantes, pues no sabían contra qué les tocaría luchar, si contra un animalito de nivel 1 o contra una aterradora criatura del 8º nivel. Número 5. Después de que terminaron los partidos, Ye Hua, el maestro de Long Hao Chen, fue visitado por uno de los más altos rangos del Templo de Caballeros, el cual básicamente, entre palabras bonitas, le pidió que actuara de casamentero entre Long Hao Chen y Xiar. Número 6. La rendición de Lin Si fue en parte para ganar un favor de Xiar, pero lo más importante es que no creía que pudiera bloquear los ataques de Xiar, pues ella nunca había usado armas en las competiciones, solamente usaba su bastón. Y él se preguntaba, ¿en qué nivel estaría su poder ofensivo si sacara una? No quería convertirse en la primera persona en probar el poder ofensivo de ella con un arma de asesino, por el simple hecho de que su defensa fuera tan grande. Y esas fueron las principales diferencias entre el capítulo de esta semana de Throne of Seals y la novela web. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video, dale al botón de like y suscríbete para más contenido como este.